Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hablar hoy del fenómeno de la abrasión-erosión, sobre todo para obras hidráulicas. El contenido que tendremos entonces vamos a hacer una introducción con algunas definiciones para poder entender un poco mejor la charla. Vamos a hablar de erosión por cavitación, erosión por abrasión, erosión por ataque químico y algunos tips para mitigar la erosión desde el diseño por desempeño verificado. Adicionalmente, verificando el desempeño de acuerdo con las pruebas de resistencia a la abrasión. Empecemos entonces hablando de a qué se le puede llamar una obra hidráulica, ¿cierto? Las obras hidráulicas son aquellas que la mayor parte de su estructura está, digamos, en relación o está en contacto con el agua. Estos son proyectos que prácticamente su objeto es canalizar, transportar, suministrar, contener el agua, ¿sí? Como su nombre lo dice, y son infraestructuras que prácticamente su fin es ese, ¿cierto? Todo el tiempo tener una relación directa con este fluido. Estas obras se pueden, digamos, ver desde dos puntos de vista. Una, la infraestructura hidráulica, como son todas aquellas que acabo de mencionar, y otra, la infraestructura civil, pero que también, pues, digamos, a pesar de tener un enfoque en todo lo que es infraestructura vial, pues también tienen un contacto con agua y por consiguiente, pues, van a estar destinadas de igual forma a trabajar y a soportar su acción. Entonces, cuando hablamos de que un proyecto está, digamos, en contacto con el agua y está soportando su acción, porque el agua puede contener diferentes cosas que pueden llegar a ser dañinas. Entonces, acá hablamos como de nos metemos como en el campo de la tribología, donde vamos a tener superficies que van a estar en contacto y que van a tener un líquido además que va a dar lugar a fenómenos como la abrasión, el desgaste, la erosión, la cavitación, entre otros. Además, también algunos fenómenos físicos y químicos y hasta biológicos, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, la ACI define la abrasión como el desgaste de una superficie por frotamiento y fricción. Resulta que la abrasión se puede ver tanto en estructuras de pavimento y pisos industriales, ¿cierto? Como lo vemos acá, habiendo además tanto en medio húmedo como en medio seco, como pasa en las vías, y asimismo también en estructuras hidráulicas, ¿cierto? Donde sí tenemos directamente un contacto más cercano con el agua y donde va a haber una superficie que va a estar en continua fricción, ¿cierto? Lo cual va a producir cierto desgaste, posterior erosión y demás. Entonces, siguiendo con estos términos, viene entonces un término que es el término erosión, ¿cierto? La erosión la hace I210, que es la, digamos, la especificación encargada de definir los concretos sujetos a erosión, como su nombre lo dice, define este término como la desintegración progresiva de un sólido, bien sea por cavitación, por abrasión o por acción química, ¿sí? Pero a su vez recordemos que es cavitación. Cavitación es un fenómeno en el cual un líquido, en este caso el agua, ¿cierto? Cambia de velocidad, es decir, aumenta su velocidad por un cambio en el flujo, la presión de este fluido cae y al caer la presión se forman unas burbujas de gas, ¿cierto? De vapor de agua y posteriormente cuando la presión vuelve y se sube, estas burbujas digamos que afectan el concreto por implosión porque van a chocar con él y a esto es lo que le llamamos cavitación. Acá como vemos esta imagen a la derecha, tenemos, está ampliada 100 veces y tenemos ya algunos agujeros, ¿cierto? Algunas picaduras que quedan después de ocurrir este fenómeno. Y es acá cuando empieza el deterioro del concreto, ¿sí? Típicamente esto, como les decía, sucede cuando hay un cambio en el flujo, ¿cierto? Algunas irregularidades típicas que vamos a mostrar acá son las que nos ocasionan este fenómeno. Entonces, por ejemplo, cuando hay un cambio de dirección, como lo mencionaba, va a haber entonces ese fenómeno donde el agua en ese cambio de dirección cambia su velocidad, baja la presión y luego cuando aumenta la presión nuevamente por el cambio de velocidad, aquí en esta parte es donde va a ocurrir la cavitación. Pasa en diferentes tipos de geometrías donde hay este tipo de cambios.
Veamos otro, por ejemplo, cuando tenemos juntas, en estas juntas de construcción, algunas pueden quedar más altas o otras más bajas, viene el fluido o viene el flujo del agua en esta forma, y en ambos casos va a haber entonces un rebote, cambia el flujo, ¿cierto? Cambia la presión y van a empezar a aparecer aquellas burbujas que implotan sobre esta superficie, y aquí vamos a tener entonces la zona donde va a haber erosión por cavitación. Por acá tenemos otra, cuando tenemos cajuelas, viene el flujo, cambia el flujo del agua y pasa exactamente lo mismo. También en fondo irregular, ¿cierto? En fondos irregulares va a pasar exactamente lo mismo. Acá vamos a tener entonces la zona donde se va a cavitar. Acá tenemos, por ejemplo, en juntas mal terminadas, tenemos aquí un cambio de la superficie y va a haber entonces la erosión después de pasar el agua por esa superficie. Algunos concretos quedan con algunas imperfecciones, en este caso quedó con un trozo o con una torta de concreto, y pues acá va a dar lugar a formarse la cavitación. Algunos otros elementos que salen, por ejemplo acá pueden ser partes de acero, o en este caso alguna cosa que quede anclada al concreto, y pues por consiguiente va a ocurrir el fenómeno. Esto no solamente sucede en canales cerrados, también sucede en canales abiertos y en todas aquellas estructuras que estén sujetas a flujos de agua. Finalmente, entonces, ¿cómo ocurre el deterioro del concreto? Cuando les decía que vuelve a, digamos, estas burbujas de gas de agua vuelven entonces a una presión muy alta, estas burbujas cambian su forma y finalmente el fluido ingresa, hay una formación de un jet, es decir, de mucha presión, y viene y choca contra el concreto. Cuando choca contra el concreto, entonces empieza a erosionarlo, desprendiendo partículas, lo cual podría dar lugar a futuros daños ya directamente por abrasión, que ya lo vamos a mirar, es el tema que sigue. Y algunos de estas lesiones típicas que se pueden observar, por ejemplo en esta, ya estamos viendo acá que hay una pérdida de masa, ¿cierto? Hay una pérdida incluso podría llegar a pérdida de sección por cavitación. Acá tenemos otra, esta es otra pérdida de masa. Esto fue una reparación que se hizo en el año 90 en la presa Hoover, ya tenía un tiempito, y pues obviamente estos son fenómenos que en algún momento de la vida útil del proyecto van a tener que pasar, solo que podemos de pronto postergarlos un poco más mediante soluciones dentro del diseño por desempeño verificado. Pero cuando no tenemos ninguna precaución dentro de este diseño, pues es mucho más corta su vida útil y va a pasar muchísimo más rápido este tipo de lesiones. Acá tenemos otro caso. Este es un perfil de aliviadero de la presa de Najarjuna Sagar, donde vamos a tener también todas estas erosiones, y ya a tal punto que la reparación se vuelve demasiado costosa, dado el paro que se toca hacer en el proyecto. Adicionalmente, entonces, otro tipo de erosión es la erosión por abrasión, que digamos que es un poco más fuerte. Prácticamente el fenómeno se da porque ya no es solamente las burbujas de gas, sino que hay un transporte que puede hacer el agua de partículas como limos, arenas, gravas, rocas, de hielo o incluso otros desechos, ¿cierto? Que chocan contra la superficie del concreto durante la operación de la estructura y lo empiezan a deteriorar. Este tal vez es uno de los más fuertes a nivel físico, y en los cuales están sujetos todos estos tipos de estructuras. Algunas lesiones típicas, como las podemos ver acá, algunas de mayor magnitud, por ejemplo, este túnel de vertedero que ya perdió una sección importante. Podemos ver que aquí, digamos que la tasa de erosión va a depender de varios factores, entre ellos, por ejemplo, la velocidad o incluso los mismos tamaños, formas, cantidad de las partículas que están siendo transportadas por el agua, lo cual puede golpear, impactar
fuertemente el área del concreto y pues asimismo van a empezar a presentarse este tipo de lesiones, que con el tiempo cada vez pueden ser más grandes. Entonces, incluso, primero puede que se presente la cavitación, durante esta cavitación hay liberación de partículas y estas partículas continúan a través de la superficie del concreto deteriorándolo y convirtiéndose ya en lesiones por abrasión muchísimo más grandes. Acá vemos, por ejemplo, otro caso donde tenemos pilotes de un puente, es una estructura vial, pero sus pilotes están en todo el curso del río y pues obviamente en los momentos de creciente el río va a tener, va a arrastrar muchísimas partículas de diferentes cosas que van a estar impactando y van a estar acometiendo este tipo de abrasión en el concreto. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Si bien el concreto, pues, fuera de alta calidad, de todas maneras va a llegar a un punto en el cual va a sufrir este tipo de desgaste o de abrasión, ¿cierto? Y como les decía al principio, hay posibilidad, digamos, de postergar ese tipo de daños o de hacer reparaciones, digamos, en tiempos más largos, lo cual resultaría en economía para el proyecto o para la ejecución, pues, digamos, ya de su vida útil. Y tenemos otro tipo de erosión, que es la erosión por ataque químico, llamada también así, y más que todo sucede en ambientes que están, digamos, expuestos a ácidos, ¿cierto? Que van desde agua libre, ¿cierto? Desde los nacimientos, agua libre de minerales, que en teoría es agua limpia, pero que tiene algo de ácido que empieza a deteriorar el concreto, hasta plantas de procesamiento donde ya el ácido es muchísimo mayor y entonces, pues por consiguiente, el ataque sucede más rápido. ¿Qué pasa en este caso? En las primeras, digamos, después de la colocación del concreto, pues habrá un tiempo en el cual no haya ninguna manifestación, mientras empieza a liberarse el hidróxido de calcio, ¿sí? Y esta agua, digamos, si fuera un agua mineral que tiene bajo contenido de ácido, para poner un ejemplo, el concreto estaría inicialmente con un pH de 12, pero cuando entra esta agua libre de minerales que puede llegar a tener pHs de 9, 8, ¿cierto? Empieza a contribuir con esa lixiviación de los hidróxidos de calcio y empieza a perder calidad del concreto. En este momento se empieza a poner más vulnerable y a haber un ataque progresivo, ¿cierto? También, por ejemplo, en ambientes alcalinos donde hay un contenido de sulfatos, tanto de magnesio, sodio y calcio, pues estos sulfatos, recordemos que van a reaccionar con algunos componentes o productos de hidratación del cemento, formando algunos expansivos como por ejemplo la trinquita secundaria en el caso de los sulfatos de sodio y de calcio, o algunos otros compuestos más débiles como los silicatos de magnesio hidratado, llamado también MSH, ¿cierto? Que se forman precisamente de este tipo de sulfatos de magnesio digamos, producen esta brusita y esta brusita a su vez produce este tipo de mineral que es muy débil y que propicia entonces esta erosión. Además que son estructuras que van a estar en continuo uso con el agua y el agua continúa arrastrándolo mucho más fácilmente o erosionándolo, dado los fenómenos físicos que les acabo de contar en las diapositivas anteriores. Y por último, entonces tendríamos una corrosión por sulfato de hidrógeno, que ya lo vamos a hablar en un momentico, y es otra forma de ataque ácido muy común en los sistemas sanitarios y que ha venido cobrando valor. ¿Por qué ha venido cobrando valor? Porque se trata de ataques por bacterias en los cuales el mecanismo de corrosión ocurre por medio de ciertos tipos de bacterias. Esta es una de ellas, que es una de las más dañinas para el concreto, en la que estas bacterias, digamos que consumen los sulfatos presentes en el agua, formando lo que les comentaba aquí anteriormente, este sulfuro de hidrógeno, y este sulfuro de hidrógeno a la vez ellas vuelven y lo descomponen en ácido sulfúrico.
Y no sé si de pronto recuerdan que el ácido sulfúrico en algún momento les ha tocado por experimentos que haya realizado uno en su vida laboral o incluso hasta en el colegio, donde este ácido sulfúrico no lo podía uno ni siquiera tocar con las manos porque eso lo quemaba a uno. Asimismo, entonces, sucede en el concreto y puede llegar a bajar el pH drásticamente hasta 5 o 2, ¿cierto? Y acá entonces hay un ataque importante en el cual el concreto va a empezar a erosionarse y si tengo contacto con el agua, pues muchísimo más rápido va a ser esa erosión por el mismo transporte de partículas y demás. Hasta acá entonces tenemos la primera parte de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Voy a aprovechar por aquí entonces este espacio para compartirte algunas de las inquietudes que nos dejaron a través del registro. Sí. Bueno, nos llega esta pregunta: ¿cómo influye la granulometría de los agregados que se emplean para la elaboración del concreto para evitar la abrasión en los elementos que se encontrarán precisamente en contacto con el agua o en contacto con fenómenos de abrasión? Ok, perfecto. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Vamos a ampliar un poquito en la próxima diapositiva que lo vamos a ver, pero sí tiene mucho que ver la granulometría. De hecho, en este tipo de concretos se debería controlar el tamaño del agregado para que haya una mejor consolidación del, digamos, del concreto como tal y un menor desprendimiento de partículas. Adicionalmente, en la medida en que yo logro empaquetar muchísimo mejor el concreto, entonces va a ser un concreto menos poroso, entonces ahí la granulometría juega un papel importante, va a ser un concreto menos poroso y por consiguiente menos vulnerable a los ataques que acabo de mencionar. Muy bien, bueno, por aquí tenemos otra pregunta y va muy enfocada a aquellos proyectos, digamos, que ya están en funcionamiento. Nos dicen: ¿cada cuánto se le debería de dar mantenimiento y cómo a un concreto en un ambiente agresivo y que se ve afectado por corrosión o erosión? Bueno, yo creo que aquí nos empezaríamos a meter en el campo de la patología, pero es muy importante la observación para establecer esos mantenimientos. Digamos que el proyecto tiene una vida útil, ¿cierto? Y todo proyecto tiene una vida útil y dependiendo del tipo de proyecto va a tener un plan de mantenimiento. Ese plan de mantenimiento difiere dependiendo de a qué lo estoy exponiendo. Es muy diferente una planta de tratamiento de aguas residuales a, digamos, unos sistemas de contención, ¿cierto? Entonces, ahí en todos los casos vamos a tener estos ingredientes que nos van a atacar el concreto, a los cuales hay que hacerle seguimiento. Entonces, si bien existen programaciones definidas para estos tipos de proyectos, hay que hacer inspecciones que le puedan dar lugar a uno si el concreto está presentando síntomas, ¿cierto? Que recordemos que son los síntomas, es como cuando uno tiene un dolor, ¿cierto? Si yo tengo un dolor, tengo un síntoma de algo, puede ser de una enfermedad, ¿cierto? No esperar hasta que haya una lesión para repararlo, porque entonces allí puede que ya pierda vida útil o finalmente sea muchísimo más costosa la reparación. Entonces esto dependerá de precisamente esa programación que se haga inicial, que depende de cada tipo de proyecto y también de las inspecciones y lo que se vaya observando dentro de esas inspecciones. Si yo ya empiezo a notar que pueden haber factores de cavitación, pues puedo hacer las correcciones antes de que el fenómeno empiece a, digamos, a propiciar las lesiones en el concreto, ¿cierto? Me explico. Si, por ejemplo, yo antes de la operación o durante la operación y al inicio de la operación, mejor dicho, del proyecto, yo veo que hay juntas donde hay errores, donde hay problemas, como les mostraba ahorita. Si tengo superficies que cambian esa dirección del flujo, donde yo no puedo controlar, entonces, pues ahí es donde yo puedo rápidamente intervenir el proyecto antes de que empiece a presentar estos problemas. Bueno, y aquí tenemos una pregunta que está algo relacionado con lo que nos acabas de mencionar y con la pregunta anterior. Sin embargo, es en otra situación, en otro contexto. Y nos dicen: Sí. ¿qué podría hacerse para restaurar un concreto desgastado por abrasión en una obra hidráulica en corriente de alta montaña, donde nos aclaran, hay arrastre de gran cantidad de roca, incluidos sobre tamaños? Bueno, pues hay formas de corregir,
pero sin embargo esto también implicaría en paros en la, digamos, en la operación de la obra, ¿cierto? De la obra no, del proyecto como tal, porque ya se supone que está en ejecución. En algunos casos tocará hacer demoliciones para poder retirar lo que ya está, digamos, lesionado, que no tiene, digamos, reparación, que está muerto. Entonces habría que hacer retiros y volver a ser vaciados con las respectivas juntas y adherencias que va a requerir entre concretos viejos y concretos nuevos, ¿cierto? En este caso. Hay otros casos en los cuales pues ya digamos el daño amerita una reposición completa de cierto tramo de estructura, ¿sí? Pero cuando son proyectos que tienen una gran envergadura, pues la idea es que no lleguen hasta ese punto donde ya las lesiones son muy altas y sobre todo en sitios donde es difícil el control o el paro de la operación pues del proyecto como tal. Bueno, perfecto. Voy a dejar algunas de las preguntas para el segundo espacio, para que continuemos entonces con el tema. Recuerden que si tienen Ujú. alguna inquietud de lo que vamos viendo, la pueden escribir a través del chat. Ok, bueno, gracias. Entonces, continuando, vamos a mirar algunos tips para mitigar la erosión y esto lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Una es desde el diseño hidráulico y en parte también desde el diseño estructural. Y es que desde este diseño yo puedo mitigar un poco el fenómeno de cavitación, ¿cierto? Con el manejo, digamos, geométrico del proyecto, en fin. Y adicionalmente, pues también se puede garantizar una entrada de aire en la zona de vacío, sobre todo pues cuando estamos hablando de presas. Y en esa entrada de aire lo que vamos a lograr es que no hayan esos cambios de presiones tan bruscos que ocasionen precisamente estos fenómenos de cavitación. Adicionalmente, un diseño adecuado de juntas, un diseño adecuado de recubrimientos, porque si bien, como les decía ahorita, no es, digamos, o sea, imposible un proyecto donde no haya ningún tipo de deterioro. En todos van a haber deterioro y tenemos que hacer mantenimientos para poder lograr mantenerlo bien en operación durante su vida útil. Pero sí es adecuado si tenemos un buen recubrimiento para que el daño de pronto no alcance a ser tan potente que ya debilite incluso hasta el acero de refuerzo. Entonces, digamos que acá vamos a hacer una combinación de tips. Uno es desde el diseño hidráulico, como les acabo de mencionar, y el otro es desde el diseño de mezclas de concreto por desempeño verificado. Y aquí entra, digamos, como a tomar mucha importancia los materiales que vamos a utilizar, las dosificaciones de dichos materiales. Como bien lo explicaba ahorita con la granulometría, tamaños de agregados, tipos de agregados y demás, y todo esto nos va a ayudar a fortalecer esa resistencia con respecto a la abrasión. Bueno, entonces, por ejemplo, algunos de estos tips son el uso de materiales cementantes suplementarios que permitan aumentar la resistencia a la erosión en el concreto, sobre todo pues por abrasión y por cavitación. En este caso, por ejemplo, nosotros desde Corona ya hemos hecho varias pruebas en las que hemos podido verificar cómo el metacaolín de alto desempeño con dosis óptimas pudiera mejorar esta condición con respecto a concretos que no tienen este tipo de materiales cementantes suplementarios. En este caso, ¿qué hace, por ejemplo, un material cementante suplementario como por ejemplo el metacaolín? Es que vamos a tener una mejor adherencia entre las partículas, entre los materiales pétreos y la pasta de cemento, ¿cierto? Vamos a tener una zona de transferencia, esa ITZ o zona de transferencia intersticial va a ser muchísimo más densa y por consiguiente más resistente, lo cual evita que durante estos impactos que les comentaba anteriormente en cómo ocurre el fenómeno, durante estos impactos es más difícil que ese impacto saque o, digamos, retire algunos de estas gravas o arenas que están dentro del concreto, ¿cierto? Se le va a dificultar muchísimo más. Puede que con el paso del tiempo, digamos, de la estructura,
este fenómeno igual ocurra, pero cuando usamos este tipo de materiales cementantes suplementarios vamos a poder extender muchísimo más esos cierres por operación, por cierres de operación por algunas reparaciones, o incluso podemos pues mejorar o cumplir con su vida útil. Otro tema, por ejemplo, con respecto al uso de los materiales cementantes suplementarios, es que permitan también aumentar esa resistencia a la erosión por ataques químicos. Por ejemplo, en el caso de los sulfatos, ¿cierto? Como estos materiales contribuyen a mayor consumo de hidróxidos de calcio, entonces los sulfatos pues inicialmente no tendrían con quién reaccionar, además que van a permitir este tipo de materiales obturar más poros en el concreto, ¿cierto? Hacer un refinamiento de poros y por consiguiente bajar la permeabilidad. Y en este caso, entonces, es más difícil o dificultaría el ingreso de este tipo de sulfatos, que como bien les comentaba ahorita, producen expansiones, producen deterioros o debilitamientos en la dureza del concreto y pues por consiguiente, pues van a protegerlo entonces de este deterioro. Bueno, adicionalmente, pues bajar la relación agua-cemento, ¿cierto? Retardaría el fenómeno de erosión, aunque no, digamos que no está sujeto completamente a ello. Hay que verificar digamos, el desempeño del diseño, porque hemos visto algunas relaciones agua-cemento, digamos, trabajables para proyectos digamos, de punto 4, punto 45, donde aún así se presenta el fenómeno. Entonces, no solamente con bajar la relación agua-cemento es suficiente para retardar el fenómeno de erosión. Es uno de los tips que deberíamos aplicar sumado a todo. Por eso digo, es una combinación de todos estos. Utilizar, como les decía ahorita, también agregados de tamaño máximo nominal menor a 1 pulgada, que tengan una densidad acorde, y en este caso descartaría entonces los agregados que tengan bajas densidades, ¿cierto? Y adicionalmente entonces que permitan una adecuada adherencia con la pasta de cemento. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo agregados que tienen más caras fracturadas, pues me va a permitir una mejora en esa adherencia con la pasta y pues van a ser concretos muchísimo más resistentes a este tipo de fenómenos, sobre todo físicos, cuando hablamos de abrasión y cuando hablamos de cavitación. Adicionalmente, controlar la temperatura del concreto en estado fresco es bien importante, y esto lo hemos mencionado en otras charlas, donde sabemos que por la temperatura empezamos a tener unas fisuraciones tempranas, y por estas fisuraciones tempranas empieza, si bien a entrar los agentes agresores, o también a quedar superficies expuestas y débiles para que estas cavitaciones o estos impactos por partículas empiecen cada vez más a abrir este tipo de fisuras hasta volverlas digamos, una erosión. Bajar la contracción del concreto, y acá repito lo anterior, ¿cierto? Si bajamos la contracción del concreto, entonces vamos a estar también disminuyendo este craqueo, esta fisuración, y por consiguiente vamos a aumentar la durabilidad en estos casos. Y el tipo de cemento adecuado también es importante tenerlo en cuenta, porque es muy diferente si yo voy a hacer un proyecto donde voy a contener aguas residuales, a un proyecto donde yo simplemente voy a estar almacenando y suministrando agua, digamos, en otro estado donde no tenga esa acidez tan alta. Entonces, cuando tengo esa acidez tan alta, cuando tengo sulfatos, cuando tengo cloruros de estructuras donde las voy a tener sometidas al mar, aquí debo de verificar cuál es el cemento que voy a utilizar, y esto lo hemos presentado también en otras presentaciones de hechos en concreto, valga la redundancia, donde hablamos de esos tipos de cemento y cuáles son sus usos, ¿cierto? Tipos de cemento, por ejemplo, como tipo 5 o tipo 4, dependiendo pues de los tipos de estructuras, y en este caso, pues, donde podamos bajar esos calores de hidratación, porque casi siempre en estos proyectos estamos utilizando grandes volúmenes de concreto, donde necesitamos bajar estos calores de hidratación y controlar este tipo de situaciones. Bueno, y digamos que esto es solamente desde el material, pero si bien hay algunos controles durante la colocación del concreto, que no los voy a mencionar todos, sino algunos, pues, como por ejemplo el curado, la misma colocación del concreto, todo ese cuidado que yo le pueda dar posterior hasta el momento en que empieza el servicio de la estructura,
van a ser, digamos, muy bien recibidos por este tipo de material para soportar estas agresiones. Cuando les hablaba entonces del desempeño verificado, hay una forma de verificar la resistencia a la abrasión. Hay varios ensayos, pero digamos que este ha sido uno de los más usados, que es el método de ensayo por la STMC 1138, con el cual yo voy a simular esos esfuerzos abrasivos, ¿cierto? ¿En qué consiste el ensayo? Es un ensayo en el cual yo, con el diseño que acabo de formular, teniendo en cuenta todos estos parámetros, voy a someterlo a una carga de abrasión en la cual voy a colocar unas esferas que están entre media y 1 pulgada. Estas esferas las voy a hacer girar en un medio líquido, que en este caso es agua, las voy a hacer girar a 1200 revoluciones, más o menos 100. Y cuando lo someto a todas estas revoluciones, lo voy a estar tratando de erosionar, ¿cierto? Por el impacto que estas tienen sobre el concreto. Y voy a finalmente a verificar si el concreto resiste o no resiste, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos este modelo? Acá vemos una gran diferencia y es haciendo comparaciones entre concretos donde yo aplico un diseño por desempeño verificado y concretos donde de pronto simplemente voy a formularlos por una resistencia o por una relación agua-cemento únicamente, ¿cierto? Que si bien les comentaba ahorita, no siempre una resistencia y una relación agua-cemento bajita me van a dar lugar a concretos que resistan este tipo de fenómenos. Acá voy a poder compararlos y entonces, como pueden ver en la derecha, tengo una menor pérdida de masa, o sea que es un concreto muchísimo más durable, donde yo lo voy a someter a estos ciclos. Olvidaba contarles que este fenómeno lo hago durante 6 ciclos de 12 horas, donde lo voy a tener revolucionando y aquí es donde voy a empezar a notar ese desgaste en concretos que no tengan un diseño con el cual yo pueda mitigar esta abrasión. Aquí, ¿qué voy a poder medir? Entonces, como hay una abrasión, voy a poder medir la profundidad de esta abrasión, ¿cierto? Y voy a poder medir la pérdida de masa. Cuando yo peso estas tortas de concreto, durante cada ciclo voy a ir mirando cuánto pierde, cuánto pierde, cuánto pierde, hasta el final y tener digamos, como una curva de comportamiento que ya se las voy a mostrar. Por ejemplo, como acá, ¿cierto? Acá tenemos un caso, un ejemplo, donde tenemos una muestra de un patrón, de un concreto patrón, donde no utilizamos adición de metacaolín, y tenemos otra donde sí utilizamos una adición del 10% de metacaolín, y podemos ver que una se erosionó bastante, ¿cierto? La que no tenía adición y la que tiene adición se conserva digamos, a simple vista intacta. Sin embargo, acá se hicieron unas mediciones donde, por ejemplo, acá se pudo lograr hasta 15 milímetros de profundidad de la erosión, y si miramos la otra, logró 9 veces menos abrasión que este patrón, aunque también logró 0.75 milímetros de profundidad en lo que logró abrasionarse. A simple vista no se ve, pero algo está haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Que vamos a tener un concreto muchísimo más resistente y, como les he venido contando, donde vamos a poder extender esos plazos de mantenimiento cuando esté ya, digamos, en uso el proyecto. Si bien podemos ver en esta gráfica de acá a la derecha, donde tenemos una pérdida de masa durante todos estos ciclos, que son 6 ciclos de 12 horas cada uno, donde voy a tenerlo con estas esferas en medio de agua revolucionando a 1200 revoluciones, y acá me va a mostrar entonces el desgaste. Miremos, por ejemplo, este es el que tiene mayor pérdida de masa, es decir, si yo tengo una mayor pérdida de masa, quiere decir que es el concreto menos durable, el concreto menos resistente a la abrasión. En la medida, por ejemplo, acá que fui adicionando metacaolín, entonces nos fuimos dando cuenta que hay una mejor resistencia a ese desgaste. Sin embargo, aclaro que cualquier material cementante suplementario pudiera tener digamos, un desempeño diferente, y va a tener muy posiblemente un porcentaje
donde se comporta muchísimo mejor, un porcentaje óptimo. Algunas otras adiciones, por el contrario, en la medida en que se va aumentando la cantidad en la dosis, van a ser incluso más perjudiciales. Acá les voy a mostrar algunos casos como para poder ir entendiendo cómo se comporta y no necesariamente por aplicar un material cementante suplementario voy a estar cumpliendo con todas las variables. Recordemos que estos proyectos en ocasiones no solamente van a estar sujetos a los efectos de la erosión, sino que también van a estar sujetos a reacción alcali-sílice, sulfatos, cloruros, como les mostraba ahorita, ácidos y demás, y entonces tengo que hacer diseños que cumplan como con todas esas variables. Entonces, esa dosificación de materiales cementantes suplementarios, algunos exigen más para cubrir ciertas condiciones, pero van a desmeritar la resistencia a la abrasión. Miremos, por ejemplo, cómo influye el tipo de cemento y la relación agua-cemento. Acá voy a mostrar un caso en particular donde tenemos cementos Portland, ¿cierto? Comparados con un cemento de alto horno. Un cemento de alto horno es un cemento adicionado con escoria, ¿sí? Y miremos que acá, por ejemplo, no necesariamente porque sea un cemento adicionado va a tener una mejor resistencia, no, todo lo contrario. Miremos que acá subió, ¿cierto? Subió muchísimo esa profundidad de abrasión, o sea que es un concreto menos durable a este fenómeno. Y tenemos en cambio algunos con cemento Portland que se comportaron, digamos, relativamente mejor, aunque también tienen algo de abrasión. Esto puede pasar. Pero cuando yo empiezo a hacer comparaciones, entonces yo puedo decidir con qué materiales voy a trabajar, con qué tipo de cemento. Y era lo que les comentaba ahorita. Acá se vuelve fundamental escoger el tipo de cemento para mi estructura, que cubra no solamente las variables de abrasión, sino otras a las cuales el concreto va a estar sometido. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunas con diferentes relaciones agua-cemento y miren que estamos trabajando con relaciones agua-cemento incluso hasta muy bajas, ¿cierto? Relaciones agua-cemento hasta de 0.3, que los que ya producimos concreto, nos damos cuenta que un concreto de una relación agua-cemento de 0.3 es un concreto que en teoría uno pudiera llamar muy durable, ¿cierto? Comparado con un concreto, por ejemplo, de una relación agua-cemento muchísimo mayor, de 0.61, que pudiera ser un concreto de 21 megapascales aproximadamente por allá, ¿cierto? Versus entonces estos otros que tienen relaciones agua-cemento cercanas a 0.4, 0.3, que podemos estar hablando de concretos de 35 megapascales e incluso un poco más, ¿cierto? Cuando lo sometemos entonces a esta prueba de abrasión, vemos que esa profundidad de abrasión en un concreto de una relación agua-cemento muy alta, pues va a ser un concreto que fácilmente va a, digamos, a ser más, digamos, puede ocurrir más fácil la abrasión, mientras que este otro tipo de concretos pues van a soportar un poco más. Bueno, acá tenemos una comparación con un metacaolín que lo utilizamos al 15%. Aquí estamos tratando de cumplir con varias, precisamente lo que les comentaba ahorita, varias variables. Una era mitigar la reactividad del cáliz-sílice y resulta que en esa mitigación de la reacción se requería un 15% del metacaolín, ¿cierto? Y en este 15% del metacaolín versus una ceniza, en este caso con una adición del 17%, que finalmente no estaba alcanzando la mitigación tampoco, porque la mitigación la alcanzaba con un 23%, pero se quiso mirar por tema, digamos, de costos, y es algo en lo cual también es importante verificar, porque muchas veces por costo escogemos concretos de pronto no tan durables, pero en el momento de la operación van a seguir siendo muchísimo más costosos que habiendo hecho una inversión inicial un poco más alta, ¿sí? Entonces, volviendo entonces acá al tema de las dosificaciones, acá tenemos un concreto con un 15% de metacaolín versus un concreto con un 17% de ceniza. Y vemos cómo se comporta. Los dos van a tener una pérdida de volumen por abrasión, porque son concretos abrasibles, pero sí va a tener una menor pérdida de material, es decir, una mejor durabilidad en los concretos en que se hizo con metacaolín. ¿Cuánto? Un 30% más. Entonces, pues acá ya es cuestión de uno ir mirando cómo se comporta e ir tomando la decisión en cómo voy a formular finalmente ese concreto. Continuando acá con más
influencia sobre este tipo de concretos, digamos, este materiales cementantes suplementarios en este fenómeno de abrasión. Tenemos, por ejemplo, algunos ensayos con humo de sílice, que están al 10% del cemento para concretos de una muy buena resistencia, donde podemos ver entonces, comparado con un concreto que no tiene humo de sílice, es decir, que está solo cemento, y pues vamos a tener un mejor desempeño con ese 10%. Y acá también pues se vuelve, digamos, importante el tema de resistencia, ya que estamos hablando de una resistencia bastante alta y que tiene un 10% de humo de sílice. También acá tenemos otra comparación de metacaolín con ceniza, donde vamos también a estar viendo que tenemos una reducción muy importante en la profundidad de abrasión, o sea, casi que una durabilidad muy buena, ¿cierto? Con metacaolín, mientras que con la ceniza, pues puede que yo esté cubriendo otros parámetros de durabilidad, pero en cuanto a la abrasión, no vamos a estar cubriéndola completamente. Y entonces ustedes dirán, ve, pero entonces, ¿qué pasa con la ceniza? Sí, con la ceniza y con algunas adiciones ya ocurren ciertos fenómenos donde yo estoy mitigando una situación, pero como por ejemplo la reactividad del calicílice, pero cuando yo voy a mitigar otros fenómenos físicos como la abrasión, entonces me voy a quedar corto. Esto es como cuando a uno le mandan una pastilla para el dolor de cabeza. Yo estoy curando un mal, pero finalmente voy a estar perjudicando digamos, otro órgano, y entonces voy a tener otra dolencia a futuro y demás, ¿cierto? Entonces pasa exactamente lo mismo. Es como cuestión de encontrar un balance donde yo pueda mitigar ambas cosas al mismo tiempo, escogiendo los materiales adecuados. Acá, por ejemplo, vemos concretos donde tenemos variedad en la dosificación de la ceniza, ¿cierto? Y concretos de muy alta resistencia, porque estamos hablando de resistencias entre 30, casi hasta 90 megapascales, con diferentes porciones de ceniza, y vemos que la profundidad de abrasión está bajando, pero miremos este 15%. ¿Por qué en el 15% baja más que con un 30%? Precisamente porque hay materiales que en la medida en que yo los dosifique más, no significa que vayan a hacer un mejor efecto o una mejor, me vaya a dar una mejor resistencia a la abrasión. Entonces, en este caso, hay que buscar para cualquier material cementante suplementario cuál es su dosis óptima. Por ejemplo, con un metacaolín, uno empieza a darse cuenta que entre un 8 a un 13, 14% pudiera encontrar variables donde yo estoy mitigando reacción al calicílice, a su vez estoy controlando abrasión y estoy controlando otros parámetros como por ejemplo sulfatos, etcétera. Y estoy además garantizando la resistencia mecánica que me soliciten desde el diseño estructural. Acá también tenemos algunas, bueno, hablando de resistencia, pues no necesariamente a mayor resistencia voy a tener ya no voy a poder dar por eso que es una resistencia a la abrasión. Aquí hay que verificar, acá tenemos, por ejemplo, varios parámetros, varias resistencias con las cuales yo voy a tener diferentes profundidades de abrasión. Y entonces uno dice, bueno, pero concretos que son de más de 35 megapascales y no necesariamente se está mitigando la abrasión. Sí, así es. Entonces vamos a tener que utilizar algunos otros materiales que nos ayuden a bajar ese costo del concreto y que a su vez nos permitan aumentar esa durabilidad desde varios ámbitos. Lo mismo con los esfuerzos a tensión. Bueno, esto era lo que teníamos para contarles hoy acerca de todo esto sobre la erosión del concreto. Quedo atenta a las preguntas finales que tengan. Claro que sí, Paula. Muchas gracias. Todavía estamos a tiempo. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, la puede realizar por el chat. Tengo por aquí guardadas otras preguntas también del registro. Nos dicen entonces, ¿cómo influye el uso de adiciones cementantes en los diseños de mezcla para elementos que se encuentran expuestos a suelos con presencia de sulfatos y nivel de agua freático alto? Por ejemplo, elementos Sí. como cimentaciones profundas, que seguramente vemos en muchas columnas y grandes proyectos de infraestructura. Ok. Bueno, aunque esa es una pregunta que se sale de los fenómenos de abrasión, hay otra presentación que hicimos en de hechos en concreto,
donde explicamos que hay maneras de controlar ese ingreso de los agentes agresores al concreto. En las cimentaciones hay muchos suelos que presentan este tipo de, digamos, de exposición a sales como sulfatos y cloruros, y en este caso el uso de materiales cementantes suplementarios que, como les decía en varias presentaciones, me ayudan a obturar los poros, a refinar los poros, a bajar la permeabilidad, ¿cierto? Entonces estamos evitando ese ingreso de agua que contiene este tipo de iones. Y así voy a restringir entonces la entrada. Y por otro lado, es porque cuando utilizamos materiales cementantes suplementarios, yo voy a empezar a agotar el hidróxido de calcio, que es uno de los principales compuestos de la hidratación del cemento que van a reaccionar con estos agentes. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos por aquí una pregunta, nos dicen lo siguiente: ¿cómo influye la colocación en los concretos, en los elementos que van a estar expuestos a fenómenos de abrasión, erosión y cavitación? ¿Qué recomendaciones nos darías? Bueno, la colocación tiene mucho que ver, aunque no lo mencionamos en esta presentación, hay varias cosas. Primero es el control de la temperatura, que eso sí lo mencioné por encima, pero hay otra presentación, de hecho es en concreto, aquí le estoy haciendo propaganda, y es porque, por ejemplo, este tema de la temperatura es bien importante. Casi todos estos proyectos tienen altos volúmenes de concreto y controlar los calores, incluso desde la misma temperatura inicial del concreto hasta el control de la misma temperatura final o en el momento donde se dan esos gradientes tan altos o esos diferenciales térmicos entre el centro de la estructura y el exterior, si podemos controlar eso, vamos a evitar en gran medida la fisuración, ¿cierto? Y por consiguiente, si evitamos esta fisuración, entonces vamos a dar menos posibilidad de que haya erosión, haya desgaste a través de esta fisura. Porque ¿qué pasa con las fisuras? Ellas cada vez que están sujetas a este tipo de exposiciones, entonces ahí va a haber una abertura de la fisura hasta el momento en que la lesión se ve como una erosión. Esa es una, ¿cierto? La segunda es, durante la colocación, el vibrado es fundamental, ¿cierto? Porque si yo vibro bien el concreto, entonces voy a consolidarlo muy bien, voy a hacer que trabaje ese diseño de mezclas de la manera más adecuada y que no quede con burbujas de aire, digamos, en su interior o lo que quisiera controlar, y entonces el vibrado se vuelve acá importante para evitar la entrada de estos agentes agresores o que queden pues exposiciones. Adicionalmente, la ubicación de los aceros de refuerzo, ¿cierto? Los aceros de refuerzo, incluso por temperatura, si están bien localizados, también me va a evitar esta fisuración. Hay un tema que no lo mencioné y es también el uso de fibras. Habría que mirar el desempeño, porque en unos casos es positivo el uso de fibras, pero han encontrado otros casos en los que no. Pero todo digamos, se puede utilizar siempre y cuando el desempeño verificado nos permita observar si hay un mejor comportamiento o no. Entonces, el uso de fibras previo a, ¿cierto? No, a la colocación del concreto o, digamos, durante la producción, entonces nos puede en cierta medida ayudar a mitigar. Claro está, vuelvo y repito, verificando el desempeño. Creo que esos dos, tanto el control de la temperatura como, digamos, el vibrado puede ser importante. Respetar, obviamente, todo el tema de diseño estructural, espesores, recubrimientos del concreto nos puede ayudar bastante. Y sobre todo también el diseño de juntas, que aunque lo mencionamos y pasamos por ahí muy rápido, se vuelve importante para este tipo de agentes físicos. Por aquí nos escribe en el chat, Juan Moreno nos dice: para mejorar la resistencia a la abrasión se debe curar muy bien los concretos para lograr la resistencia potencial. También ojalá realizar los acabados por medios mecánicos y no manuales también ayuda a mejorar la resistencia al desgaste. En la resistencia a la abrasión no solo es importante el concreto, también la colocación, como nos bien acabas de decir, y demás procesos. Bueno, Sí, ay, sí, perdón, qué pena, Julián. Algo muy importante que menciona Diego, ¿cierto? Diego Moreno. Bueno, el Juan curado, Moreno. Juan Moreno, perdón. Algo que, digamos, a veces nos olvidamos en las estructuras, ¿cierto? Y es que el curado nos está
aumentando también ese refinamiento de poros, ¿cierto? Entonces yo voy a poder lograr el máximo del concreto si yo tengo un diseño por desempeño verificado. Bueno, y tenemos por aquí una última pregunta que nos llega y nos Ujú. dicen, ¿qué diferencia hay entre el uso de metacaolín de alta reactividad y la escoria de alto horno como adiciones cementantes en elementos precisamente que van a estar expuestos a la abrasión? Bueno, aquí volvemos al tema, a la cantaleta del diseño por desempeño verificado. Digamos que yo no digo que algún material sea mejor o peor que otro, ¿cierto? El desempeño verificado es el que nos permite determinar si yo cumplo con estas características. Entonces, aquí la invitación es hacer una comparación bajo todos estos parámetros, ¿cierto? ¿Qué tipo de proyecto tengo? Si yo voy a tener ataque por alcalicílice, entonces verifico las dosificaciones necesarias. Si voy a tener ataque por sulfates, verifico con qué dosis voy a estar cumpliendo o satisfaciendo pues esta condición. Y finalmente me voy a ir a, digamos, la resistencia a la abrasión. Si con las dosis que estimé de alguno de estos dos materiales voy a lograr esa resistencia a la abrasión. En la literatura uno encuentra varias cosas. Yo les mostré uno de los ejemplos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, con un cemento que tenía escoria, pues no fue muy bueno el desempeño, pero no me cierro completamente a que esto tenga que ser así. La invitación es, hagamos las pruebas de desempeño verificado. Si de pronto tienen la posibilidad o este proyecto que esté acá en Colombia, lo podemos hacer en el laboratorio de Corona, que contamos con estos equipos. Yo creo que es el único laboratorio en Colombia que cuenta con equipos para medir abrasión por la STMC 1138 y podemos entender el comportamiento en estos dos tipos, con estos dos tipos de material cementante suplementario.